Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo quería hablar sobre los beneficios del ajo y también sobre sus posibles efectos adversos, repasar un poco la evidencia que hay sobre estos beneficios, que es verdad o que son exageraciones, y me parece muy interesante porque además de que me lo han preguntado en varias ocasiones, es un alimento muy usado dentro de la cocina desde siempre y también se ha utilizado como planta medicinal. Entonces me parece interesante, además yo también lo uso molido, muchas veces mezclado con perejil, porque neutraliza un poco el sabor y el olor y también tiene efectos positivos para la salud. Entonces responderé a las preguntas más frecuentes. ¿Qué beneficios tiene el ajo para la salud? Yo he visto que hay al menos 600 o más de 600 trabajos de investigación y lo que parece que es más probado, que tiene más evidencia, es la ayuda para la salud cardiovascular. Es decir, que tiene algunos efectos que seguramente como complemento puede ser interesante para bajar el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Pues porque hace que baje la presión arterial porque tiene un cierto efecto vasodilatador. No es muy exagerado, pero en personas que son hipertensas pues puede contribuir a que baje algunos puntos la presión arterial. Después también mejora el perfil del colesterol. Disminuye el colesterol en las personas que lo tienen aumentado y también disminuye sobre todo el LDL colesterol, que es el colesterol malo, aumenta un poco el HDL colesterol, que es el colesterol bueno. Y sobre los triglicéridos, que son las grasas más abundantes del organismo, tiene algún efecto, pero este no está tan claro, es más variable. O sea que estos serían efectos interesantes a nivel cardiovascular. Después tiene un efecto antiagregante plaquetar, eso quiere decir que es algo anticoagulante y esto también puede ser interesante para disminuir la posibilidad de la formación de coágulos. O sea, si unes estos tres beneficios, lo que se deduce es que podría reducir la formación de placas de ateroma y la formación de trombos en los vasos sanguíneos, es decir, de obstrucciones, y esto disminuiría la posibilidad de que tuvieras infartos agudos de miocardio o accidentes vasculares cerebrales. O sea que este sería un buen suplemento para tomar en personas que tienen riesgo cardiovascular, pero seguramente para cualquier persona. Lo que sí que hay que ir con cuidado es en hacerlo esto de forma unilateral y no comentarlo con el médico y dejar de tomar la medicación, porque tiene efectos, pero estos efectos no son tan intensos como los medicamentos. Y aunque hayan sido demostrados estos efectos positivos, algunos investigadores se quejan de que no está demostrada la disminución de la mortalidad cardiovascular. Esto, bueno, lo que quiere decir es que muchas veces los fármacos o lo que utilizamos para disminuir el colesterol, la hipertensión o la coagulación, para disminuir el riesgo cardiovascular, se utiliza no con ese fin concreto, sino con el fin de que haya una disminución en la mortalidad. O sea, a mí lo que me interesa no es que disminuya la presión arterial o que disminuya el colesterol o que disminuya la coagulación. Lo que me interesa es que se demuestre también, que es lo interesante, que disminuya la mortalidad cardiovascular, es decir, el porcentaje de personas que fallecen debido a estos problemas cardiovasculares e incluso la mortalidad total. Entonces esto es lo que no está tan claro, pero seguramente tiene efectos beneficiosos también a este nivel. Otros efectos beneficiosos para la salud es que puede disminuir la glucosa en ayunas, también hay investigación a favor de esto. También tiene efectos en la disminución de la posibilidad de algunas infecciones respiratorias, se ha utilizado para el catarro, para la gripe, pero la evidencia es más leve. Entonces seguramente es efectivo, pero no es tan claro. También se ha comentado su efecto a nivel de los cánceres de aparato digestivo, como el cáncer de estómago, el cáncer de colon, en fin, de intestino delgado también, en fin, todo este tipo de cánceres de aparato digestivo parece ser que tiene un efecto positivo, pero la evidencia es más débil. Lo que seguramente el efecto es interesante combinado con otro tipo de vegetales o de alimentos
de este tipo de la familia, como las cebollas, el puerro, y que disminuyan globalmente este riesgo. O sea, porque la fibra sí que está demostrado que disminuye el riesgo de cáncer de colon y de este tipo de cáncer. También se ha hablado de cáncer de próstata, pero esto ya no está tan claro, y lo que sí que hay algunos estudios que parece que demuestran que hay una disminución del tamaño de la hiperplasia de próstata, ¿no? Del tamaño de la próstata en personas que tienen hombres que tienen un agrandamiento de la próstata. O sea que estos son beneficios interesantes. También se ha utilizado para tratar parasitosis, las perlas de ajo, y también hay alguna evidencia que podría ser útil, y para algunos problemas de la piel como las verrugas, que a veces pueden ser debidas a virus, o sea que podría ser que tuviera algún efecto. Incluso algún estudio he visto de uso tópico para el carcinoma vasocelular. Pero bueno, esto siempre habría que consultarlo con el médico y hay menos evidencia. Hay que pensar que los efectos a nivel de infecciones a veces están demostrados a nivel de in vitro, a nivel de laboratorio, pero no el efecto significativo real en los seres humanos. Entonces, con esto hay que ser prudente y habría siempre que consultar con el médico. También como su efecto a nivel de las articulaciones y para disminuir el dolor en las artritis, que parece que también podría tener algún efecto, pero no está tan claro. El tema es que es barato, que se puede utilizar y no tiene mucha complicación, o sea, seguramente es beneficioso en general. ¿Qué hace el ajo en el cuerpo? Pues actúa a través de una sustancia que se llama alicina. El ajo contiene aliina, que al trocearlo se mezcla con alinasas y con el oxígeno del ambiente y se produce esta alicina, que es la que tiene los efectos beneficiosos y es la que le da el olor este fuerte característico, que contiene sulfuro de hidrógeno, que es el que tiene este efecto vasodilatador y efectos positivos en general a nivel cardiovascular. Después también puede facilitar la acción del óxido nítrico, que también tiene un efecto vasodilatador, y también actúan a nivel de la agregación plaquetar. Entonces esto hace que disminuya la posibilidad de que se forman coágulos. O sea, estos serían los efectos. También facilita la acción del glutatión, que es un potente antioxidante. Entonces tiene propiedades antioxidantes el ajo en sí mismo, sus componentes, pero también tiene esta acción que facilita la actuación de otros antioxidantes y por eso tiene efectos positivos, y se habla de efectos anti-envejecimiento y los efectos positivos estos a nivel de infecciones. Pero bueno, esto hay que ser paciente y ver la evidencia cómo va evolucionando. Tiene un porcentaje de carbohidratos, que sería el componente fundamental, también algo de proteínas y mucho menos de grasas, y sí que es verdad que es rica en vitaminas como la vitamina B, la vitamina C, y también tiene minerales como el manganeso, el magnesio, el calcio, el fósforo, el selenio, el cobalto, el cobre. En fin, tiene múltiples sustancias que pueden tener efectos positivos en el organismo, pero a veces esta composición puede variar también según en dónde se ha cultivado el ajo, o sea que esto también es variable. ¿Cuál es la forma correcta de consumir el ajo? Pues la forma correcta, o la posología, o como se ha de hacer, consiste en 4 o 10 gramos al día de ajo, que puede ser con una comida o repartido en 2 o 3 comidas, según lo que prefieras, y 4 o 10 gramos de ajo equivale a un diente de ajo. La forma correcta de prepararlo es que sea crudo, porque con la cocción se pierden las sustancias que tienen los efectos positivos, la alicina que comentábamos. Entonces ha de ser crudo y se ha de trocear o triturar o machacar o cortar o picar de forma que se mezclen los componentes y entonces se pueda producir la alicina, que es la que hemos comentado que tiene los efectos positivos. Entonces, crudo y un diente de ajo al día. Este sería el mensaje clave, y que sea con las comidas para evitar efectos indeseables. Hay una advertencia que se debe hacer sobre el tema este del ajo y de los alimentos que pueden tener unas propiedades medicinales o que pueden resultar muy buenos para la salud, y es que no nos los tomemos como si fueran medicamentos milagrosos. Y a lo que me refiero es que a veces parece que se confunde el alimento como si fuera un medicamento y se comete el error tanto en el aspecto del alimento como en el de medicamento.
Es decir, que, por ejemplo, si una persona tiene hipertensión o tiene colesterol, se le dan medicamentos que se han demostrado que causan una disminución de la presión arterial o una disminución del colesterol y disminuye el riesgo de que tengas algún problema en el corazón, en el cerebro o que fallezcas por un motivo de estos. Pero a veces hay personas que dicen, bueno, tú dame a mí la pastilla y no me hables más. Es decir, que lo que quieren es tomar la pastilla para no hacer cambios en el estilo de vida, que esto es lo básico, lo fundamental. Es decir, tú has de hacer cambios de estilo de vida y si estos no son suficientes, entonces se añade el medicamento. Y a partir de ahí, pues se va ajustando. Pues con el tema de los alimentos también. O sea, si tú tomas, por ejemplo, ajo para la salud cardiovascular o lo introduces en tu dieta, no quiere decir que tomes ajo y ya te olvides de lo demás. No, lo que es importante el ajo en el contexto del cambio de estilo de vida, es decir, en hacer una alimentación equilibrada, en hacer ejercicio físico y, por supuesto, eliminar hábitos tóxicos como el tabaco y otros. O sea que esto es importante tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, que no utilizarlo esto como sustituto de la medicación, sino como un añadido que a lo mejor con el tiempo puede ser útil para disminuir la dosis que puedas necesitar. Entonces es importante tener en cuenta estos conceptos porque a veces se transforma lo que es un alimento con efectos positivos en un medicamento que lo utilizas para no hacer cambios en tu estilo de vida, que sería la base y lo fundamental. ¿Qué efectos adversos puede tener? Normalmente lo más frecuente serán síntomas de tipo digestivo, que tengas malestar a nivel del estómago, náuseas, incluso que puedas tener alguna diarrea. Después también la halitosis y también el que tengas un olor corporal característica, ¿no? Entonces, normalmente esto se disminuye las posibilidades de que dé efectos de este tipo consumiéndolo con otros alimentos, o sea que no se recomienda consumirlo en ayunas. En el caso de que haya reacciones alérgicas, que pueden ser cutáneas o respiratorias, se han descrito y entonces tendrías que dejar de consumir el ajo inmediatamente. Normalmente serán personas que tienen alguna alergia alimentaria adicional. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta, la posibilidad de alergias, como puede pasar con cualquier otro alimento. Y después, en dosis elevadas, puede llegar a ser tóxico a nivel testicular. Esto sobre todo es a través de investigaciones que se han hecho en ratones del laboratorio. Parece ser que puede ser positivo a nivel testicular y aumentar el nivel de testosterona, el consumo de ajo, pero puede tener efectos negativos cuando este consumo es excesivo. Excesivo sería en humanos a partir de unos 25 gramos, que sería unos 5 o 6 dientes de ajo o media cabeza de ajo. Entonces esto habría que tenerlo en cuenta. Interacciones con medicamentos, pues sí, con el saquinavir, que es un fármaco que se utiliza contra el virus de la inmunodeficiencia humana, contra el virus del SIDA, pues puede disminuir su concentración en sangre si consumes alrededor de 8 gramos de ajo, que serían 2 dientes de ajo grandes. Después también puede tener interacciones con los anticoagulantes, con la warfarina, que es el Coumadin, o el Aldocumar, después el acenocumarol, que es el Sintron, porque si tiene un efecto antiagregante, pues podría potenciar estos efectos. O sea, si tienes problemas que te hagan tomar este tipo de medicamentos, pues habría que tener en cuenta el no excederse en el consumo de ajo. Y también si tomas fármacos antihipertensivos para el colesterol o antibióticos, pues podría tener algún tipo de interacción, un poco por los efectos que hemos comentado. Normalmente en dosis moderadas de ajo que hemos estado comentando aquí, pues no tendría que haber mucho problema en cuanto a interacciones. ¿Se puede tomar durante el embarazo o la lactancia? Pues si lo tomas en las cantidades moderadas que hemos comentado aquí, no tiene que haber ningún problema, a no ser que tengas un problema de tipo alérgico o estés tomando algún tipo de medicación que pudiera interaccionar. En cuanto al embarazo, parece ser que el consumo moderado, no solo de ajo, sino también de cebolla o de puerro, pues incluso puede disminuir el riesgo de parto prematuro, o sea que podría incluso ser beneficioso. Ya digo, si se consuma de forma moderada. Después, durante la lactancia, tampoco parece que haya ningún tipo de riesgo si se consume de forma moderada y no tienes ningún tipo de alergia, a no ser que
cambie el sabor de la leche materna y eso lo note el niño y puede haber un poco de rechazo a consumir la leche materna, o que capte el olor corporal de la madre a ajo, pero eso será si consumes cantidades importantes de ajo. O sea, si el consumo es moderado, pues no tiene que haber problemas. ¿Protege el ajo contra los vampiros? Es una pregunta que me han hecho varias veces, es interesante, y he encontrado un trabajo de investigación noruego que incidía en este tema. El problema es que no encontraban vampiros propiamente dichos y utilizaron sanguijuelas en su lugar. Comparaban la rapidez con la que iban a manos untadas con ajo en comparación con manos sin untar con ajo, y vieron que iban con más rapidez y se adherían con más facilidad en las manos que estaban untadas con ajo que en las que no estaban untadas con ajo. Es decir, que lo de que el ajo sirve para prevenir el ataque de vampiros o para ahuyentarlos es un mito. Te dejo aquí otros vídeos sobre medicina que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.